Dos agentes de la Policía Nacional Civil resultan heridos en ataque armado cuando realizaban investigaciones en Agua Blanca, San Juan, Alotenango, Zacatepeques. 3 hombres les atacaron. Seguridad, que los grandes contribuyentes paguen impuestos con obras y construcción de carreteras son las promesas de campaña en una jornada de proselitismo de cara a las elecciones del 16 de junio. La imprudencia de un piloto de transporte pesado queda registrada en video. Suelta el timón del vehículo en plena carretera. Ahora las autoridades buscan al responsable del hecho, que fue filmado en la zona 25. En noticias internacionales, aumenta la cantidad de muertos por la escalada de ataques entre Israel y Gaza. La comunidad internacional llama a la paz en esta convulsa región. Y los panameños acuden a las urnas en una campaña marcada por señalamientos de corrupción. Han cerrado los centros de recepción de votos y ha iniciado el conteo. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticiero Guatevisión para este 5 de mayo de 2019, junto a Doris Parada, que nos transmite las noticias en el lenguaje de señas. De inmediato le pondremos al tanto de lo que está ocurriendo en Guatemala y damos seguimiento a ese conflicto que está también marcando la jornada de noticias en Israel y la Franja de Gaza, un nuevo conflicto entre Israel y Palestina. Iniciamos de inmediato con las noticias. 2 agentes de la Policía Nacional Civil resultaron heridos cuando investigaban junto a otro grupo de policías un caso de alto impacto en San Juan, Alotenango, Zacatepeques. Según las versiones preliminares, el hecho ocurrió en el camino a Agua Blanca en San Juan, Alotenango, Zacatepeques. Los bomberos trasladaron a los heridos al Hospital de Antigua Guatemala. Las hipótesis que se manejan es que los agentes estaban realizando investigaciones en un caso de alto impacto, pero fueron emboscados por 3 hombres. Los agentes identificados como Wilman Osbelí López González y Mario Francisco Jiménez González presentan heridas de arma de fuego. Uno se mantiene en observación y el otro fue intervenido en una sala de cirugía del Hospital de Antigua Guatemala. Vamos a otras noticias. 3 hombres fueron detenidos en Santa Rosa luego de ser sorprendidos destazando un caballo a la orilla de un río. Según agentes de la Policía Nacional Civil que los detuvieron, pretendían vender la carne en el mercado de la localidad. El hecho ocurrió en el municipio de Nueva Santa Rosa, a orillas del río La Joya, ubicado en la aldea San Isidro. Los 3 detenidos fueron sorprendidos cuando se encontraban destazando al caballo. Los 3 se encontraban separando la carne del equino y gran parte la habían subido a un vehículo. La policía los identificó como Gabriel Alexander Cosme Contreras, de 19 años, y Bersabi Contreras López, de 30, así como también fue detenido Francisco Ricaldo Delgado Donis, de 32 años. En más noticias de esta jornada de fin de semana, el sábado ocurrió un hecho de tránsito que dejó una persona fallecida. Esto ocurrió en la autopista Ciba-Palín-Escuintla. Un vehículo chocó y quedó encima de otro. Del aparatoso incidente, una persona lamentablemente murió y otras 2 resultaron heridas. Se trasladaban por el kilómetro 55 de la autopista cuando ocurrió este incidente. Quienes se trasladaban por este lugar se sorprendieron al ver las imágenes que, por causas que aún se ignoran, uno de los carros terminó encima del otro en el carril con sentido hacia la ciudad capital. Hola, compadre. ¿Cómo está la familia, compadre? Yo voy viendo, hablando aquí, compadre.
Bajando el águila, compadre. Bien marihuaneado, compadre. Y estas imágenes son sorprendentes y preocupantes. Fueron captadas en la zona 25 de la capital guatemalteca y ahora están bajo investigación de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Un hombre que se encontraba conduciendo un tráiler se grabó mientras realizaba una completa irresponsabilidad en pleno manejo. Se sentó en la parte de atrás de la cabina y dejó solo el timón mientras alardeaba de la gran hazaña. Esto pudo haber generado un gran accidente de tránsito. Provial y la Policía Nacional Civil instalaron varios puestos de registro para poder dar con el responsable. En el video captado por el propio conductor, se puede evidenciar cómo mientras va en marcha en la bajada de El Águila en ruta al Atlántico, deja solo el volante mientras va recostado en la parte trasera y afirma que va fumando marihuana. Juan Carlos Aquino, portavoz de Provial, confirmó la veracidad del video, señalando que la denuncia se realizó el pasado viernes al mediodía, cuando fue grabado. Se instalaron operativos del kilómetro 50 al 140 de la ruta al Atlántico para poder detener al piloto, pero fue imposible el hacerlo y por ello se realizaron las coordinaciones con la Policía Nacional Civil para darle seguimiento a este irresponsable hecho. Escuchemos de nuevo cómo se jacta de ir descansando en la cabina de este vehículo pesado. Llévame, compadre. ¿Cómo está la familia, compadre? Yo voy bien doblado aquí, compadre. Bajando el águila, compadre. Bien marihuaneado, compadre. Mire, bien marihuaneado, compadre. ¿Cómo está la familia, compadre? Vivo en tu anime, compadre. Y respecto a los accidentes, pero en empresas, 200 de estos ocurren a diario en Guatemala. Pueden ocurrir adentro o fuera de ellas. Muchas de las víctimas tienen que ser suspendidas y las cifras revelan que la mayoría de incidentes involucran a motoristas que laboran como mensajeros. No recuerda nada de su pasado. Un accidente en motocicleta le robó los recuerdos y hoy lucha por volver a tener una vida normal. El día del accidente, Jocelyn García, originaria de Asunción Mita, Jutiapa, iba de camino a su trabajo cuando tuvo un accidente con un automóvil que la embistió de frente. Tuve 4 lesiones en mi cráneo, tuve dos en mis ojos, una que se me cayeron mis 2 dientes, una parálisis y tengo una operación de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí, tengo la otra. Y prácticamente perdí mi memoria, por eso es que yo no sé nada, de mi pasado anterior no sé nada. Hemos pasado años, 7 meses muy difíciles. Jocelyn, por su accidente tuvo 35 días en coma. Estuvo prácticamente ella como vegetal, no abría sus ojos, no hablaba, e incluso la alimentaba con una jeringa. Se comía una compota de bebé en 2 días. Pero gracias a Dios, Dios tiene un propósito en la vida de ella, de mi familia también. Está con vida hasta hoy. Tenemos la dicha de que ella abrió sus ojos, ya habla y estuvo en silla de ruedas, ahora ya la veo con un bastoncito, que es algo muy importante en la vida de nosotros. Desde ese día, Jocelyn no ha vuelto a trabajar. El Seguro Social la tiene suspendida y recibe terapias entre 3 y 4 veces a la semana. Jocelyn forma parte de las estadísticas de accidentes en empresas, pues se toma en cuenta cuando la víctima va o viene de su trabajo. Los accidentes en motocicleta, que son accidentes laborales, han registrado un incremento en los pasados 3 años. En el 2016 hubo 583, en el 2017 hubo 639 y en el 2018 663. A causa de los accidentes vienen las suspensiones. En el 2018 el ICS identificó a los patronos con más suspensiones durante el año. Educación tuvo 1,128 suspensiones, Gobernación tuvo 856, el ICS 603 y la Policía Nacional Civil tuvo 568. El rango de tiempo de suspensión más común fue de 8 a 14 días, un rango que en los últimos años
años ha incrementado. En el 2018 casi 14,000 personas lo tuvieron luego de haber sufrido un accidente. Y eso no solamente genera el daño, el impacto indirecto a la familia, a quien lleva el sustento, a quien va a proveer, ¿verdad?, del alimento en la casa, sino que también a la productividad económica de las empresas. 200 accidentes diarios son los que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha registrado de personas que gozan de esa cobertura, siendo solo el 18% de la población. Los sectores más peligrosos o que presentan una mayor cantidad de accidentes son agricultura, servicios e industria. Dentro de las bases del ICS hasta el momento es que dentro de las primeras 10 causas, pues sí, 6 de estas van más relacionadas con lesiones directamente a las extremidades. Entonces eso es lo alarmante porque es donde está más nuestra fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces, como le mencionaba, si los sectores más afectados hasta el momento en estimación son agricultura, son industria, son servicios, es obviamente donde utilizamos estas partes del cuerpo, ¿verdad? Con estos datos y estadísticas se busca motivar a las empresas a darle cobertura de seguridad social a sus empleados, a que tengan las medidas necesarias de seguridad en las instalaciones y a que los empleados pongan en marcha el autocuidado. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y María René Barrientos. En otros temas, los consulados de Guatemala en Tucson, Houston, San Bernardino en California, Phoenix, Arizona, San Francisco, Nueva York, Atlanta, Providence, Lakewood, Florida, así como los de Miami y los de Maryland, estuvieron brindando servicios de asistencia consular, legal y migratoria a connacionales. Se atendieron trámites de documentación y asesorías como parte del programa de cooperación con el migrante en la red consular guatemalteca. Vía telefónica se resolvieron dudas de guatemaltecos que se encuentran en centros de detención por distintos problemas legales en Florence, La Palma y Eloy. Y con la preocupación de la terrible contaminación que sufre el lago de Amatitlán, se realizó la feria de ese lugar. Esto en honor al Niño de Atocha. La procesión acuática atrae a cientos de fieles que también disfrutan de actividades religiosas, culturales y sociales. Con carteles que decían "Te pedimos perdón, Niño Dios de Amatitlán", por haber descuidado el lago, inició la procesión de dicho municipio, desde la iglesia San Juan Bautista, donde varios fieles católicos, con alfombras y altares en calles y avenidas, recibieron al Niño Dios, donde culminó en la playa pública del lago Amatitlán, donde fue llevado en la lancha en la llamada procesión acuática. La escultura sagrada está coronada por un resplandor y sentada en su pequeño trono, mirando al frente, sosteniendo un globo en la mano izquierda y la bendición con la mano derecha. Según estimaciones, la imagen del niño fue tallada hace unos 382 años y es única en su tipo en Latinoamérica y tiene 71 años de existencia desde 1947. El Niño Dios se venera en el pueblo de Panpichi, identificado como Aldea Belén, con imágenes de Oscar Rivas. Por Una Guatemala en Paz, Emilio Artiga. Y a nivel internacional damos seguimiento a ese conflicto que ocurre en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó a las Fuerzas Armadas seguir con sus ataques masivos contra objetivos de Hamas y de la Yihad Islámica, en una escalada que dejó más de una decena de fallecidos entre palestinos e israelíes en poco más de 24 horas. La escalada de la tensión entre la Franja de Gaza e Israel continuó el domingo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó a las Fuerzas Armadas continuar atacando objetivos de Hamas y la Yihad Islámica, que en poco más de 24 horas ya dejan más de una decena de muertos a ambos lados de la frontera. Esta mañana instruí a las Fuerzas Armadas continuar los ataques masivos contra elementos terroristas en la Franja de Gaza. También ordené el reforzamiento de las unidades alrededor de la Franja de Gaza con armadura, artillería e infantería. Hamas es responsable no solo por sus propios ataques y acciones, pero también por las acciones de la Yihad Islámica, y está pagando un precio muy alto por esto. Los palestinos dispararon el sábado temprano unos 250 cohetes contra el sur y el centro de Israel, que aseguró haber interceptado varias decenas con su defensa antimisiles, y que una gran parte impactó en zonas deshabitadas. En respuesta, el ejército israelí señaló que sus tanques y aviones alcanzaron a unos 220 objetivos militares en Gaza.
Turquía, por su parte, denunció la agresividad sin límites tras el ataque israelí contra un edificio en Gaza que, según los vecinos y Ankara, albergaba la oficina de la agencia de prensa estatal turca Anadolu, que pudo evacuar a su personal antes de la agresión. Israel y Hamás se han enfrentado en 3 guerras desde 2008, y con cada escalada de tensión aumenta el miedo a un nuevo conflicto armado. Vamos a la pausa comercial y cuando regresemos, la jornada política de este fin de semana, los discursos que se centraron en seguridad, infraestructura y economía. Y la Junta Electoral Departamental de Alta Verapaz, el Tribunal Supremo Electoral y Gobernación Departamental integraron una mesa técnica para brindar información sobre el proceso electoral en temas de protocolo y seguridad. A la reunión solo se presentaron 19 representantes de organizaciones políticas de 27 que hay en el departamento, quienes socializaron información sobre los procesos que deben seguir cuando hagan un mitin en los municipios que representan. Para poder brindarles pues nuestra seguridad en las limitaciones que nosotros pues manejamos, para poder hacer de conocimiento de las diferentes instancias y organizaciones de seguridad que les puedan brindar la seguridad, valga la redundancia, a las personas que nos visitan de otras situaciones y de otras latitudes y pues a nivel de candidatos presidenciales o diputados, y también pues de los candidatos alcaldes que tengan algún mitin político donde haya aglomeración de personas. En días anteriores hubo incidentes con representantes de organizaciones políticas en Tactic y Senaú, donde retuvieron a las personas, por lo que se hace un llamado para evitar este tipo de acciones. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral y como Junta Electoral Departamental, lo que pretendemos es que las elecciones sea una fiesta cívica y que toda esta organización desde antes sea para el desarrollo del evento electoral y que Dios permite no tengamos ningún inconveniente. Asimismo, se informó que hay organizaciones que colocan más vallas de las que tienen asignadas. Hay que recordar que la unidad de medios a través del Pleno de Magistrados autorizó 8 vallas para cada organización política a nivel nacional. Y nosotros solo de una organización política logramos contabilizar entre 10 y 12 vallas. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Samchung desde Alta Verapaz. ¿Y cómo se vivió la jornada de proselitismo en este fin de semana en un mitin en Coatepeque, Quetzaltenango? La candidata presidencial del partido Valor, Suri Ríos, ofreció aplicar la pena de muerte, además de dar desayunos y almuerzos a los niños en las escuelas. El mitin del Partido Valor comenzó con una nutrida caminata desde el centro del municipio de Coatepeque. Hombres, mujeres y niños fueron transportados en por lo menos 25 buses. El binomio presidencial ofreció a los asistentes que en su gobierno se aplicará la pena de muerte, para lo cual harán todos los ajustes legales, para que esa medida vuelva a estar vigente. Sabiendo que lo que deseamos es vivir en paz y tranquilidad, sepan que los delincuentes van a estar en la cárcel. Por eso, aquellos asesinos, secuestradores, violadores, pena de muerte, afirmó el vicepresidenciable Molina Barreto. La presidenciable del Partido Valor, Suri Ríos, se dirigió a las mujeres y garantizó que los programas sociales no desaparecerán, por el contrario serán mejorados. Los programas sociales se quedan cortos en lo que el Partido Valor va a hacer a través de la revolución educativa. Aquí está mi documento de inscripción. Amigos, yo no vengo a ver si puedo, porque puedo, es que estoy aquí en Coatepeque. Los maestros necesitamos una valija didáctica que llegue completa, no como algunas valijas que han llegado a algunos municipios que han sido trapos para trapear y no marcadores, cartulinas, borradores, pizarrones y lo que los maestros necesitamos para enseñar cada día a nuestros niños. Ríos garantizó que para sus planes de gobierno, incluidos los programas sociales, no se aprobarán más impuestos, sino que se optimizarán los que ya existen, para que el dinero se dirija a donde más se necesita. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera, Sergio Morales y Carlos Hernández. Salud y la construcción de carreteras fue parte del discurso del candidato del partido Vamos, Alejandro Yamatei, en sus giras de este fin de semana. En medio
medio de aplausos, comida, música y bailes, se describe la gira del candidato a la presidencia por el partido Vamos. Durante la gira política, Alejandro Yamatei visitó vía terrestre las áreas de Vía Canales, San Juan Zacatepeques, San Raimundo Chuarrancho y San Pedro Zacatepeques. El discurso fue el mismo: la falta de empleo, la seguridad, vivienda y el mal estado de las carreteras. Hoy en día en este país es más barato morirse que enfermarse. Y no hemos tenido un gobierno que se preocupe de los problemas de la gente. Durante los mítines, Yamatei fue acompañado por los candidatos que buscan una diputación y una alcaldía en las áreas visitadas. La única forma de salir de la pobreza es trabajando. Y lo que nosotros necesitamos es un gobierno que dé las condiciones necesarias para que haya inversión en el país y haya prosperidad a través del trabajo. Y todos los guatemaltecos que somos chambeadores, trabajemos duro por sacar adelante a nuestra familia. Dentro de la gira política, los líderes de las regiones entregaron a los presentes comida, donde resaltaron platillos de carne asada y una serie de actividades para niños que amenizaron payasos. Por una Guatemala en paz, en cámara, María René Barrientos, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Construcción de carreteras, un polideportivo, generación de empleos y programas sociales fueron las proezas de la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, en su visita a Nevaj Quiché. A las 9:35 de este domingo, un helicóptero sobrevoló el centro de Nevaj Quiché y aterrizó en el campo de fútbol. La aeronave de color rojo con matrícula TGTAL transportaba a la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres. El discurso de Torres duró más de 20 minutos y la mayoría de tiempo lo usó para derrochar promesas ante los asistentes al mitin. Aunque hubo momentos en que criticó al presidente Jimmy Morales, habló de corrupción y de sus contendientes a la campaña electoral. La presidenciable de la UNE dijo que el proyecto Mi Familia Progresa regresará mejorado y serán 15,000 los beneficiados en Nevaj. Además, prometió mejoras en infraestructura, educación, desarrollo económico, salud, entre otros. 4 años hemos perdido con este gobierno. 4 años perdidos para elegir a una persona a la presidencia inútil e incapaz como Jimmy Morales. Y vamos a empezar ordenando la casa, porque voy a barrer el gobierno de toda la corrupción. En el escenario de Nevaj, Torres fue acompañada por Raimundo Cobo, quien en febrero pasado el Ministerio Público solicitó 2 veces el retiro del derecho de antejuicio. En el primer caso se señala al edil de haber recibido 50,000 quetzales en 2015 de fondos de una empresa para su campaña electoral, siempre por la UNE. En el otro caso se le señala por comprar de forma directa a proveedores de los cuales no existe documentación que asegure que se hayan dado bienes o servicios. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera, Edwin Pitán y Eric Ávila. Y pese a las promesas en estos discursos de campaña de algunos de los políticos, más de la mitad de los guatemaltecos no confían en los partidos políticos o en sus integrantes. Así lo revela un estudio realizado por Así Es y Barómetro de las Américas, denominado el Estudio de Cultura Política de la Democracia en nuestro país. Los detalles de la encuesta detallan que el 45.5% de los guatemaltecos considera que la inseguridad sigue siendo el principal problema. El porcentaje se redujo en comparación al 2017, cuando era el 57%. La inseguridad sigue siendo el problema principal para los guatemaltecos, aunque la corrupción en particular ha subido. Más o menos 12% de las personas en 2019 manifestaron que la corrupción y la política son el problema principal. La economía del país, más o menos el 30% de las personas dijo que era el problema principal, pero como el 45% todavía identifica la inseguridad como un problema grave. Pero uno de los niveles más altos es la percepción de inseguridad en el barrio, donde los guatemaltecos consideran que esta ha aumentado. En el 2004 se reportaba un 42.2% y este año se registra un 52.5%.
la victimización por delincuencia también sigue afectando a 1 de cada 5 guatemaltecos, a pesar de que hubo una reducción de crímenes entre el 2017 y 2019. Este estudio también reflejó que el 75% tiene poco interés en la política, mientras que 1 de cada 3 no está empadronado. Además de reflejar que el 89.7% no simpatizó con un partido político. Esto debido a que los guatemaltecos han evidenciado a los partidos como caudillistas. Razones por las cuales esto se da es porque los partidos en Guatemala han tendido a ser más bien caudillistas o personalistas y no se han enfocado tanto en crear plataformas y una base ideológica y una base social amplia que se fundamente en la identificación de las personas con esa plataforma o con esos principios o postulados, sino que las personas tienden a identificarse más bien con el candidato de turno, que es lo cual no debe ser en una democracia. Guatemala, ahorita no tenemos datos comparados con otros países, pero en el 2017 solo 6% de las personas se identificaban con un partido. Estábamos hasta abajo de los 23 países en América Latina donde se hizo esta pregunta. En el tema justicia, así es, indicó que la encuesta detalló que el 64.4% de los guatemaltecos dudan que el sistema judicial castigue a los culpables, mientras la confianza en las instituciones está en el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad. Encontramos que el 65% de los guatemaltecos dijo que o confiaría muy poco o no confiaría, casi 42% dijo que no confiaría nada en el sistema, lo cual es preocupante evidentemente, ¿verdad? La gente se siente un poco desamparada de las instituciones que no lo protegen en caso de ser víctimas. Y otro tema de victimización es el tema de victimización por corrupción. Se le pregunta a la gente si han sido víctimas de algún acto de corrupción, si en alguna de diversas instancias se les ha pedido una mordida, y más o menos el 20% de la gente han sufrido un acto de corrupción. Otro dato relevante es que a pesar de la postura de tolerancia cero de Estados Unidos, muchos guatemaltecos quieren migrar. Según la encuesta de Cultura Democrática, el 39.2% de los connacionales tiene la intención de emigrar y el 85% dijo que lo haría a Estados Unidos. Para obtener los datos se realizaron 1.596 entrevistas y el total de la información fue recolectada en dispositivos electrónicos, donde se presentan los resultados de la percepción de los guatemaltecos en temas de economía, corrupción, delincuencia e inseguridad, además de analizarse el apoyo a la democracia y la confianza en las instituciones públicas. No hay ningún grupo que quede automáticamente excluido, todo el mundo tiene probabilidad de aparecer, por lo cual es una muestra representativa de la totalidad de los ciudadanos guatemaltecos. Está, creo que en todos los departamentos, tal vez sin mucho faltará uno, en 256 puntos distintos, es decir, 256 barrios o aldeas o caseríos según el tipo de lugar poblado que corresponda. Las proporciones por edad, por género y por zona urbana o rural corresponden a las que se tienen para las proyecciones a este año. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Emilio Artiga. Cuando regresemos, aterrizaje de avión en llamas deja al menos 41 muertos en Moscú. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. A continuación les comparto el pronóstico del clima para las próximas horas. Y entramos de lleno con la información, donde los departamentos de la costa sur se pronostica para el día de mañana una cantidad variable de nubes y sol, con posibles lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Para los departamentos del oriente se tendrá el día de mañana un ambiente muy caluroso en la mayor parte del día. Y para los departamentos del centro y occidente se pronostica un cielo parcialmente nublado para esta noche y para el día de mañana. El departamento de Izabal se esperan intervalos de nubes y sol con un ambiente muy cálido y húmedo para el día de mañana en la mayor parte del día.
Y por último nos ubicamos en el norte de nuestro país, en el departamento de Petén y Las Verapaces se pronostica un cielo parcialmente nublado. A continuación el pronóstico del clima para los próximos 3 días en la ciudad capital. Como inicio de semana, para el día lunes y martes se pronostica un cielo parcialmente nublado con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y para el día miércoles cambia el panorama con posibles lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Le comento que el sol mañana saldrá a las 5:37 de la mañana y se ocultará a las 6:20 de la tarde. Hasta aquí llegamos con la información del clima, pero sigan bien informados en Noticiero Guatevisión. Continuamos con más noticias. El incendio de un avión en pleno vuelo de la compañía rusa Aeroflot, que acababa de despegar del aeropuerto moscovita de Sheremetyevo, obligó a un aterrizaje de emergencia. Los videos publicados en redes sociales muestran a la gente escapando en medio de las llamas. Las autoridades rusas confirmaron la muerte de 41 de los 78 ocupantes del avión que se incendió en Moscú tras efectuar un aterrizaje de emergencia. Aparentemente, el incendio habría iniciado a bordo. Hay por lo menos 5 lesionados, pero se logró evacuar a varias personas. Perteneciente a la compañía rusa Aeroflot, el aparato había despegado desde el aeropuerto de Sheremetyevo con destino a la ciudad de Murmansk, esto en el norte de Rusia, pero minutos después, los pilotos informaron a la torre de control de problemas a bordo y decidieron regresar y efectuar el aterrizaje de emergencia. De momento se desconoce el problema que obligó a los pilotos del Superjet 100, un avión de fabricación rusa, a regresar al aeropuerto, pero una fuente citada indica que la causa más probable es el impacto de un rayo en la aeronave. Regresamos a Guatemala, donde uno de los eventos de emprendimiento más grandes de la región se llevó a cabo en Antigua Guatemala, donde más de 1,000 asistentes se reunieron en el conocido como Volcano Innovation Summit. Creatividad, innovación y emprendimiento fueron los elementos que destacaron en la segunda edición del Volcano Innovation Summit 2019, que se lleva a cabo en Antigua Guatemala del 4 al 6 de mayo, organizado por Claro Empresas. Más de 1,500 personas participan en las diferentes actividades y 80 expositores nacionales e internacionales especializados en emprendimiento y temas en los campos digital, corporativo, financiero, informático, telecomunicaciones, cibernética, energía y movilidad, compartieron sus experiencias con los asistentes. Los participantes vinieron de 35 países diferentes y reunió a 3 pilares importantes del ecosistema de negocios en Centroamérica, como emprendedores, inversionistas, ejecutivos y empresarios. Como parte de esta cumbre, se exponen 50 emprendimientos que compiten en el Startup Avenue, quienes podrán ganar $150,000 en premios que serán repartidos en diferentes categorías. Este año se incluyó una categoría especial para las FinTech, que se refiere a las tecnologías financieras, y también formarán parte del proyecto de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos de América, USAID, creando oportunidades económicas. Los emprendimientos se dividen en etapa temprana, de crecimiento y de idea. Serán calificados por jueces para elegir a 8 finalistas, quienes observarán y tomarán en cuenta la viabilidad de la idea, qué tan escalables son y su modelo de negocios. Es así como el Volcano Innovation Summit tiene como objetivo ser una plataforma para los emprendedores frente a inversionistas y potenciales clientes. Por una Guatemala en paz, con información de Rosa María Bolaños e imágenes de Julio Sicán, reportó para Noticiero Guatevisión, Natiana Gándara. Y el material para la realización de un muro perimetral para el parque infantil de la zona 3 de Retaluleu está en el olvido. Los vecinos afirman que la municipalidad adquirió el material, pero el muro, por distintas razones, no se ha edificado. Pobladores indicaron que a principios de enero del 2018, las autoridades municipales comentaron que circularían el parque, pero solo compraron el material y los trabajos no se ejecutaron, lo que representó una inversión de varios miles de quetzales.
Debemos de considerar esa situación, pero ya el guardalmacén se va a encargar de hacer un inventario de en base a lo que se adquirió y lo que actualmente se cuenta para determinar cuál es lo que está útil todavía para utilizar. Las autoridades municipales informaron que la circulación del parque sería con bloc, pero algunos vecinos se opusieron porque la visibilidad hacia adentro sería escasa, por lo que se planteó otro proyecto que está en proceso con un valor de 800,000 quetzales. Va a consistir en circular el lugar, va a consistir en los muros que van a tener energía, va a consistir en una entrada muy bonita. Se va a hacer una cosa profesional para que la gente vea que nuestro parque no esté arruinándose o abandonado y todo, ¿verdad? Algunos vecinos comentaron que las autoridades municipales deben de priorizar proyectos que beneficien a la población, ya que en los últimos años se han dedicado a la obra gris, a pesar que hay otras necesidades. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Y los indígenas de Alaska sufren los terribles efectos del cambio climático y el calentamiento global. Para ellos, subsistir es cada vez más difícil. Willard Church Jr. ha salido a pescar en el hielo hasta bien entrado el mes de abril, abriendo sin problemas hoyos de más de 1 metro de profundidad en el río Kanektok, muy cerca de su casa. Pero el cauce que corre a lo largo de la aldea Kinagak, en el suroeste de Alaska, ahora apenas se congela. Es a causa del calentamiento de las temperaturas, un fenómeno que causa estragos en la población indígena del estado y en su modo de subsistencia. Ahí afuera los nativos estamos por los recursos naturales, las moras, las hojas verdes, las aves, los peces, ya sabes, los animales de la tierra, los animales marinos. Eso es nuestro alimento principal. Cazamos y pescamos y nos reunimos para ello. No somos una cultura agraria, seguimos siendo cazadores y recolectores. Church, de 55 años, es miembro de la comunidad esquimal Yupik, en la remota aldea de unas 700 personas, ubicada entre el mar de Bering y la bahía de Kuskokwim. La población nativa de Alaska, que se estima en unos 120,000 habitantes y que vive en unas 230 comunidades rurales, se encuentra en el epicentro de la crisis. De acuerdo con la Cuarta Evaluación Nacional del Clima, un informe publicado en noviembre, el estado es una de las regiones de calentamiento más alto en la Tierra, al doble de velocidad del promedio mundial. Se está volviendo más difícil. El hielo se adelgaza cada año. En otoño tenemos lluvias por semanas y las gotas de lluvia son así de grandes. El incremento de la temperatura está cambiando su forma de subsistencia, pues el suministro de alimentos está muy impactado. Las vías fluviales congeladas que se convierten en rutas de hielo durante el invierno y la primavera, conectando las aldeas rurales y permitiendo el transporte de mercancías, ahora se agrietan más pronto o simplemente no se congelan. Y volar en los pequeños aviones hacia estas comunidades, si el tiempo lo permite, es demasiado caro para la mayoría. La cacería era más fácil cuando las focas descansaban sobre el hielo, pero ahora deben cazarlas en el mar abierto. A eso se suma el hecho de que el permafrost, el suelo congelado que constituye casi el 85% de Alaska, también se está descongelando. Cuando regresemos, los panameños acuden a las urnas para elegir a un nuevo presidente y otras autoridades para los próximos 5 años. Siete candidatos presidenciales compiten en las elecciones generales en Panamá. Las encuestas dan como favoritos a 3 los opositores: Laurentino Nito Cortizo, Rómulo Rose y el independiente Ricardo Lombana. Los panameños acudieron masivamente este domingo para elegir en las urnas al nuevo presidente y a otras autoridades para los próximos 5 años en unas reñidas elecciones sin un claro favorito, pero marcadas por el creciente rechazo a los partidos tradicionales y a la corrupción.
El Tribunal Electoral informó del cierre a las 21 horas de las urnas tras 9 horas de votación en las que se esperaba que 2.7 millones de panameños eligieran en una sola vuelta al sucesor del presidente Juan Carlos Varela. La gente salió con entusiasmo a votar, afirmó Fausto Fernández, director de los delegados electorales del Tribunal Electoral, que había dicho que esperaba hasta un 80% de participación de los panameños, que en su mayoría manifestaron su deseo de que el nuevo gobierno acabe sobre todo con la corrupción. 7 candidatos aspiran a la presidencia, aunque las encuestas dan como favoritos a los opositores: Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático Socialdemócrata, a Rómulo Roux del Cambio Democrático de Derecha y al independiente Ricardo Lombana. Ahora se realiza el conteo de votos, pero aún no hay datos oficiales. Y un equivalente al árbol sembrado por el Santo Hermano Pedro en Antigua Guatemala fue llevado a Izabal. Se espera que el nuevo Esquizúchil pueda convertirse en un lugar para oración de cientos de fieles. Feligreses católicos y ambientalistas de Izabal están agraciados porque un equivalente botánico del árbol esquizúchil fue sembrado en el departamento, lugar por donde ingresó el Santo Hermano Pedro a Guatemala. Para mí es un gusto y un privilegio haber traído uno de los últimos esquizúchiles que van a haber disponibles, y esto sirve para perpetuar la memoria del Santo Hermano Pedro, porque se trata de un árbol que no solo es ornamental, que produce una flor blanca muy aromática, sino que también es una planta medicinal. El té que se produce con las flores secas, reconocido como medicinal por el Santo Hermano Pedro. Vamos a vivir, celebrar y conmemorar en este sentido la vida a través de este árbol. No solo por las propiedades curativas, sino por todo el significado que tiene. Izabal es un departamento antiguamente muy lleno de árboles, muchas fuentes de agua, pero que desafortunadamente cada vez más se van talando los bosques, prácticamente escasea la vida. Ambientalistas aprovecharon la oportunidad para condecorar al botánico y a sacerdotes, y manifestaron que es importante la reforestación y que con la llegada del esquizúchil se siembra una esperanza de la recuperación de los bosques. La siembra de este árbol es algo simbólico, pero que tiene mucho sentido. La situación es que va un mensaje que podemos también todos sembrar un árbol en nuestras casas. Por una Guatemala en paz, Donny Stewart, Noticiero Guatevisión. Y ahora con Renato Martínez nos trasladamos a Pastores en Zacatepeques, donde veremos cómo la fabricación de las botas de manera artesanal sigue siendo un trabajo que permite crear verdaderas obras de arte. Son de 5 a 6 horas para lograr manufacturar una bota como esta. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que platicamos con uno de sus artesanos para que nos comente acerca de estos detalles y, por supuesto, una tierra bendita, porque está muy cerquita de la ciudad de Santiago de los Caballeros. ¿Qué le parece si hacemos un recorrido por Pastores, iniciando con las botas artesanales? Uno de los trabajos artesanales que se realizan aquí en Pastores, Zacatepeques, es la talabartería, pero en particular es la elaboración de la bota artesanal. Hablemos acerca del proceso de la elaboración de la bota. El proceso en sí conlleva a 3 personas en general. Una persona que se dedica al corte de piel, otra persona que se encarga de lo que es a hacer costuras en las partes, agregar las piezas, y la tercera persona que se encarga de armar la que le llamamos nosotros censurador, toda la parte de abajo. Él es el que se encarga de darle el toque final a la bota. Por ejemplo, aquí falta mucho por hacer todavía. Hay que montar esto, hay que ponerle una punta como está hecha, hay que ponerle un cerquillo todo el contorno, hay que coserlo a mano el cerquillo. Posteriormente hay que coser toda la orilla, como ve esto, y esto va a mano hecho, las piezas por dentro, lo que lleva cuero. O sea, es un proceso un poco largo que nos lleva con alrededor entre unas 4 a 6 horas, por lo menos, tener ya el producto
semiterminado, así como esto. Después de tenerlo así, nos lleva como una media hora todavía para darle sus toques finales a la bota. ¿Y por qué lleva un tipo de manta el zapato? La manta lo que hace es evitar que lastime el cuero a la persona. O sea, usted puede meter su mano y va a ver que no lo va a sentir porque lo cubre cabal y por eso va desgastado esta parte de acá. Y aparte ya los diseños que le aplican como algo adicional para darle esa personalidad a la bota, ¿no? Exactamente, sí, ahora es bastante común que busque con tela típica, por eso es que se ha elaborado esto así. ¿Cómo surge el movimiento de la bota en Pastores? Bueno, con el tiempo, anteriormente las personas que iniciaron con esto fue en Antigua Guatemala. Posteriormente estas personas se vinieron a Pastores de aquí, que fueron a aprender allá y aquí lo radicaron. Aquí se estableció más la venta de bota. Zacatepeques y Tecpan nos sorprenden con sus hermosos escenarios y monumentos impresionantes. En este caso, aquí muy cerca de Pastores. Tendremos los detalles de cómo se prepara la Escuela de Artes Plásticas de Guatemala para conmemorar 99 años de fundación. Y los amantes de los cómics, los superhéroes, el cine, los videojuegos y el anime se dieron cita este fin de semana en una de las convenciones de entretenimiento más grandes que se celebran en el país, la Expo Comic Con. Esculturas a escala real de Goku y Vegeta y de la saga anime de Dragon Ball Z, así como de otras y personajes de Marvel o de Star Wars, DC Comics, entre otros, fueron del entretenimiento de los visitantes. Desde niño siempre he estado fascinado por los cómics y he estado fascinado por los superhéroes y mi superhéroe favorito es Batman. Entonces estamos haciendo el cosplay aquí en la Expo Comic Con, que sean felices, que hagan lo que quieran y que no les importe lo que los demás piensan. Si a ellos les gusta esto, que lo hagan con todo el corazón, que lo disfruten y que lo puedan hacer siempre. Y también este fin de semana se celebró el 4 de mayo, el día de Star Wars. Todos podrían imaginar que el origen de esta fiesta fue creada por los millones de fans en todo el mundo que conmemoran el nacimiento de esta popular franquicia cinematográfica creada por George Lucas. Pero la gran fase se remonta a 1979, cuando en el periódico londinense Evening News, miembros del Partido Conservador felicitaron a Margaret Thatcher con la frase "que la fuerza esté contigo" por su nombramiento como primera ministra del Reino Unido. Un fanático de la Guerra de las Galaxias, el taiwanés Makoto Sai, no lograba hallar una espada láser digna de ese nombre en las jugueterías, así que se convirtió en ingeniero y pasó años perfeccionando la réplica ideal de la célebre arma de la saga. Escuchemos sus declaraciones. Fabrico cada espada a mano, cada componente, cada pieza es ensamblada por mí, así que es muy íntimo porque llevo mucho tiempo y esfuerzo a hacerlo. Solo las vendo a personas que sean realmente fanáticas, por eso verifico a todas las personas que quieran comprar. Y se acerca el 99 aniversario de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ha sido cuna de grandes artistas guatemaltecos. En la celebración, que se realizará con homenaje especial a uno de sus fundadores, Max Arabia Guay. Más de 100 jóvenes estudian en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y es un lugar que se puede visitar todo el año por las exposiciones frecuentes y también es un espacio para recibir cursos libres. Es muy importante para nosotros este mes, estamos celebrando el 99 aniversario ya de su fundación. La escuela anteriormente a estar acá estaba en la 8ª Avenida y 12 Calle, en esa esquina estuvo la escuela anteriormente.
Y sus inicios pues fueron en un salón de lo que actualmente es el Congreso de la República. Que han transitado los artistas más lúcidos de la historia del arte guatemalteco y además que han dejado su impronta en diferentes momentos de la historia del país. Los fundadores, pues Rafael Rodríguez Padilla, que la escuela lleva su nombre, Hernán Martínez Sobral y Jaime Sabartés, catalán, son una base de la que parte toda una visión de artistas como Antonia Matos, por ejemplo, como don Enrique de León Cabrera, la generación del 40, en la que está Max Arabiagual, Dagoberto Vázquez, Guillermo Grajeda Mena, Roberto González Goyri, que son autores vitales dentro de la esencia de este centro cívico. También tenemos aquí a estudiantes que han venido y luego los han encontrado personas, mecenas, agregados culturales y embajadores, y les han otorgado becas. La Escuela Nacional de Artes Plásticas actualmente pues ofrece a los jóvenes estudios de cerámica. Es una carrera, es un perito en arte con una especialización, una carrera de 5 años, donde los estudiantes ven las diferentes disciplinas de la plástica. Podemos decir, dentro de ellas está cerámica, escultura, grabado, diseño gráfico, dibujo, pintura y fotografía. En este mes de mayo estaremos celebrando el 99 aniversario de fundación de la escuela. Y ya es en tercera ocasión que se reconoce a los grandes artistas, creo que tal vez como un gesto de justicia. En esta ocasión vamos a otorgarle la Orden Rafael Rodríguez Padilla al mérito al maestro Max Arabiagual en forma póstuma, ya que él pues, nos dejó un gran legado como herencia académica. Él fue el principal gestor de que este edificio que tenemos actualmente se construyera. La exposición tendrá lugar el día jueves 9 de mayo a las 4 de la tarde, donde estará entregando la orden Rafael Rodríguez Padilla al mérito a la familia del maestro. Por una Guatemala en paz, Noticiero Guatevisión, Juan Diego González e Ingrid Reyes. Y con esta información nosotros nos despedimos, invitándolos como siempre a que inicien una nueva semana con la abundante información de Noticiero Guatevisión en las distintas emisiones 13, 18 y 21. Con permiso, muy buenas noches.